7:41 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el doctor Esteban Santos, académico y jurista internacionalista. Lo invitamos a hablar sobre el caso Jorge Glas Espinel. Él es un sentenciado condenado por corrupción, tiene 2 sentencias por esa acción de los jueces venales en el país. Logró recursos constitucionales, uno de ellos habeas corpus, y salió con prelibertad. Él se movía a sus anchas en el Ecuador hasta que la fiscalía decidió convocarle, porque hay otros procesos como las irregularidades en la reconstrucción de Manabí luego del terremoto de abril 2016, y resulta que solo con la convocatoria, no había orden de prisión, él va y se mete en la sede diplomática de México en Quito, con una circunstancia, este dilema para México. Por un lado, si le da asilo político, con un recuerdo para que nos explique el doctor Esteban Santos, el acuerdo firmado en 1954, ¿qué ampara? Por ejemplo, el artículo 3 dice: no es lícito conceder asilo a personas que, al tiempo de solicitarlo, se encuentren inculpadas o procesadas de forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas. El señor no ha terminado de cumplir y tiene otros procesos. Dice: las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetraren en un lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local, que no podrá juzgarlas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega. Hay un dilema. Sabemos cómo funciona México, no solo en este caso, en general, la historia de México en el tema de asilos, y por otro, hay que decirlo, este momento da albergue a una serie de cuestionados, procesados por corrupción en el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo enfrentar esto? ¿El gobierno ecuatoriano debiera darle salvoconducto a Jorge Glas? Doctor Santos, buen día. Muchas gracias, estimado Miguel. Siempre un placer ser parte del espacio. Yo creo que hace usted muy bien en poner el contexto, y creo que hay que ser lo más técnicos posibles. Estamos hablando de esta Convención Internacional para el Derecho al Asilo. Creo que la defensa técnica del señor Jorge Glas comete un primer equívoco, por no decir una mentira, porque yo le escuché abiertamente referirse a la convención y que hacía bien México en otorgarle el estatus de huésped. Pues yo emplazo esa defensa técnica a que me sepan decir técnicamente si la convención en cualquier momento, en cualquier apartado, habla de esta idea de un huésped. No existe tal cosa, y por lo tanto esa primera precisión, Miguel, porque la defensa técnica, repito, está cometiendo en mi criterio una obviedad, o por no decir, repito, una mentira a lo que fueron sus declaraciones públicas. Lo segundo, estamos hablando de una persona que fue condenada por un caso de corrupción, el caso más grande que se dio en historia latinoamericana, este problema de Odebrecht. El señor Glas estuvo preso mucho tiempo y luego sale en connivencia con un juez, pero no es cualquier juez, este juez Curipayo, que es este juez que en este momento está detenido por el caso Metástasis. Este juez que en 3 meses liberó a Jorge Glas y a otros 15 presos por sicariato, extorsión y narcotráfico. 8 de sus 16 sentencias son copiadas, copy-paste. Y aparece en los chats recibiendo $250,000 de parte del narcotraficante, el patrón, el señor Noreno, en donde se pone, y esto es lo que evidenció la fiscal general, que este es un dinero para darle ese favorcito a Glas. Bueno, el señor entonces aparece con estos habeas corpus que aparecen entre gallos y medias noches, porque en menos de 48 horas fue concedida, y Glas sale libre. En este momento se abre una nueva causa, como usted muy bien lo mencionó, por el tema de la reconstrucción de Manabí, que nunca fue. Y entonces se consiguen otro juez que dice que antes de él poder resolver, primero quiero pasarle la pelota a la asamblea y que la asamblea me diga si es que puedo o no. Una ilegalidad absurda.
pero en ese momento estamos. Fiscalía puede, sin embargo, seguir pidiendo, seguir recabando información, y entre eso, como usted muy bien lo dijo, le pide al señor Glass venga y dé su versión. Y el caballero decidió, en lugar de ir y dar su versión, entrar en el complejo diplomático mexicano. Claro, ¿por qué a México? ¿Por qué a no otro lado? Y usted muy bien lo ha mencionado. Más que el gobierno mexicano, el actual ejecutivo de turno, el presidente en funciones del señor Andrés Manuel López Obrador, que es muy afín a todos estos líderes populistas de izquierdas en la región. Se intentó en su momento, por ejemplo, dar un asilo al expresidente peruano, el profesor Castillo. No se lo concedió porque fue su propia guarda, su propia escolta personal, quien le detuvo camino a la embajada. Sí se lo otorgó, por ejemplo, al expresidente Evo Morales, se le otorgó al ex canciller del Ecuador, al señor Patiño, que tiene una orden de detención en su contra, o a la expresidenta de la Asamblea, la señora Rivadeneira. Entonces, no voy a ir a cualquiera en mi ciclo diplomático, voy evidentemente en donde yo tengo esta afinidad. Ya no Argentina, porque una cosa era con Fernández y ahora otra cosa es con Milei. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando impunidad. Usted ha hecho muy bien en decirlo, Miguel. La Convención de Caracas de 1954 expresamente prohíbe el otorgar un asilo diplomático cuando estamos hablando de delincuencia común. Usted lo leyó muy bien. Y por lo tanto, si el Ecuador está muy claro y México debería estar igual de claro, uno no se podría técnicamente conceder asilo político alguno. Peor aún, otorgar un salvoconducto. Y por lo tanto, para mí, Cancillería, el Servicio Exterior, no tiene ningún dilema. Tiene que actuar muy claro porque está en juego justamente el prestigio del país, nuestra seguridad jurídica y justamente el cómo nos presentamos ante una comunidad internacional. Sobre este tema quiero poner en escena un audio. Esta mañana en Teleamazonas, la asambleísta del bloque gobiernista, la asambleísta Centeno, ha confirmado que no van a votar, porque ahora está la Asamblea Nacional, esas acciones de opacidad. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, hace una de cal, una de arena, encarga a la correísta Viviana Veloz, vicepresidenta, para que dirija, y se ha convocado para este jueves para tratar precisamente si se autoriza o no en la Asamblea el enjuiciamiento de Jorge Glass, cuando la Constitución es absolutamente claro, tiene que autorizar la Asamblea a un presidente o vicepresidente en funciones. El señor Glass dejó hace 5 años las funciones. Dicen que no van a votar, pero van a tratar ahí. ¿Qué garantiza esto? Por favor, el audio. Sí, el día de ayer ha llegado la convocatoria para la sesión del día jueves, en donde desde ya vamos a dar nuestra postura como bancada. ¿Cuál es esa postura? Nosotros no estamos de acuerdo con que se le levante la inmunidad al exfuncionario Jorge Glass. Estamos de acuerdo y vamos a votar a favor del enjuiciamiento. Yo, como una manabita, puedo incluso dar fe de lo que no se ha hecho con los fondos de la reconstrucción. Jamás estaríamos de acuerdo en que no se enjuicie y no se continúe con ese proceso. Vea usted, doctor Santos, para que lo comente. Hasta falta de entendimiento de las normas. Dice textualmente la asambleísta Centeno, no estamos de acuerdo con que se le levante la inmunidad. El señor Glass no tiene inmunidad. Hace 5 años dejó de ser vicepresidente. No tiene inmunidad, asambleísta Centeno. No tiene inmunidad. ¿Qué opina, doctor Santos? Que para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Eso es una locura. Y yo creo, volvemos a lo que decíamos al principio, estamos buscando que el Ecuador se inaugure como un Estado serio, un Estado que respeta el derecho, un Estado que respeta la separabilidad de poderes y que evidentemente es una democracia. El momento en el que yo tengo un poder del Estado que a conveniencia quiere funcionar encima o a la par de otro poder del Estado, tenemos los problemas actuales que tenemos. Para quienes nos escuchan, es loable, por ejemplo, que cuando yo tengo un conflicto, ¿quién es el que tiene que resolver? ¿Es el sector judicial o es en este caso el Servicio Exterior o el legislativo? Sería una locura no pensar que tenga que ser el judicial. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Por un lado, en la Asamblea claramente es simplemente una interpretación política y
lo que a mí me llama la atención, Miguel, es que políticamente el correísmo se quedó solo. Porque inicialmente, como son la primera bancada opositora, lo único que tenían es una agenda privada, una agenda más que de país. Lo que tenía es este revanchismo por llamar a los juicios políticos a quienes me eran incómodos. Y claramente la fiscal general encabezaba las listas. Y entonces empezamos en una avalancha de archivación. O sea, archivábamos todo porque queríamos llegar rápido a la fiscal. Y pasamos de hacer todo lo posible por llegar a enjuiciar políticamente a la fiscal, a tener la asamblea una votación con 74 votos, que no solo no quiere un juicio en contra de la fiscal, sino que manda una resolución apoyando estos esfuerzos. Los únicos que se abstuvieron votaron en contra, el correísmo, y por lo tanto se quedan solos sobre este tema. A mí, en lo personal, se me haría imposible pensar que en este momento alguien pueda irse en contra de todos estos actuares, que lo que los ecuatorianos estamos buscando es justicia en este que ha sido, creo que está muy bien puesto el nombre, un caso metástasis para ver hasta dónde llegó a permear las ramas del narcotráfico en la política y en la justicia ecuatoriana. Y entonces, el caso en mención. ¿Por qué es tan sensible el tema de Jorge Glass en este momento? Porque ya hay un precedente, Miguel. Recordemos lo que pasó con la señora Duarte. La señora Duarte también estuvo en este purgatorio de decir que no es asilada porque el gobierno no quería pelearse en ese momento con el gobierno ecuatoriano y entonces no le quería dar el asilo, pero tampoco no quería dejar de ayudarle. Entonces saca esta figura de huésped, y una huésped que estuvo más de 2 años en la casa del embajador argentino en Quito, hasta que, y esto también fue público, esto fue evidente, hacen una parrillada un sábado y en contubernio con el embajador de Venezuela sale la señora del hemiciclo en carro diplomático. Pasa sábado, domingo, lunes y el martes de la siguiente semana se le ocurre finalmente al embajador argentino notificar a Cancillería de que su huésped desapareció hace más de 4 días. Y aparece ¿en dónde? De todos los lugares, en Venezuela. ¿Y en dónde? En la embajada de la Argentina, por favor. Imagínese, Miguel, lo que sería para el Ecuador, para su prestigio, para su institucionalidad, si Jorge Glass aparece de la nada fuera del país ahora. Sería un bochorno. ¿Y qué pasaría entonces si es que México se le ocurre otorgar este salvoconducto? Porque es absolutamente ilegal. México ya se peleó con la Argentina sobre esto. México ya se peleó con el Perú sobre esto. Y no sé si es que el ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador esté dispuesto a pelearse también con una administración ecuatoriana que espera un pronunciamiento mucho más fuerte sobre esta persona que tiene todo este bagaje de lo que hemos estado hablando. Técnicamente, Miguel, usted lo ha dicho muy bien, la convención aplicable, el artículo 3, es clarísimo, es meridiano. No puede darse cuando estamos hablando de delincuencia común. Perfecto. ¿El señor tiene que responder a la justicia ecuatoriana? Por supuesto que sí, porque de lo contrario volvemos a este precedente que si es que esta persona tiene habilidades políticas, tiene amigos en altos cargos, pues para ellos la ley no aplica. Y regresamos a ver nuestras cárceles, Miguel, están llenas de pobres. Eso tiene que cambiar. El Ecuador tiene que empezar a tener un respeto por el Estado de Derecho y por supuesto que estos casos emblemáticos tienen que resolverse en lo jurídico, no en lo político. Y concluyo diciéndole nuevamente, para mí el servicio exterior en este momento tiene un rol protagónico y tiene que tener un actuar ejemplar. No solo que no puede y no procede salvoconducto alguno, sino que creo que justamente el Ecuador tiene que dejar muy clara su política exterior y su postura en torno a este caso. Doctor Esteban Santos, para que lo comente, este martes dialogamos en estudios con la fiscal general, doctora Diana Salazar, y ella explicó exactamente el caso de Jorge Glass para procesarlo, por favor. Si no es cobarde, ¿por qué se va a meter en la embajada de México? ¿Tiene alguna orden de detención? Es que no son cobardes mientras tenían a los jueces complacientes que les garantizaban la impunidad. Como sabían que tienen el control de la Corte Nacional y que ahora uno de aquellos jueces complacientes, usted recordará el caso del señor Luis Rivera, que accede a todas las peticiones de la defensa del señor Glass, a todas las peticiones, que ya sin ser funcionario, que ya sin ser vicepresidente de la República, accede a solicitar o a consultar a la autorización a la Asamblea Nacional. Esos jueces fueron los culpables de que este discurso del ciudadano Glass se ha manifestado, pero como ahora
tiene miedo, sabe de qué tiene miedo, de enfrentar la acción de la justicia, pero no existe una orden de detención en contra del señor Jorge Glass, que no engañen a la ciudadanía. Él únicamente ha sido convocado a la Fiscalía para que concurra e informe sobre su participación en el caso Reconstrucción de Manabí, que hoy se cumplen 120 días de no realizarse esa audiencia de formulación de cargos que fue pedida al señor juez Luis Rivera. Era uno de los jueces que también estaba direccionando, asesorando al señor Leandro Norero. Imagínense, así es la justicia. Juez Luis Rivera asesorando al narcotraficante Norero, impresentable. Pero volvamos al tema de Jorge Glass. Aquí no ha habido orden de prisión, solo un pedido a la Fiscalía para que responda libremente sobre el caso de Reconstrucción de Manabí, doctor Santos. Y no solo eso, sino por eso yo le hacía también mención a este juez Curipayo, que este fue el juez que liberó a alias Jujuy, y este es el juez que en este momento se encuentra detenido por el caso Metástasis. Él fue el que le otorga el habeas corpus a Jorge Glass, y es ya la Corte que acaba de manifestar que esto no fue legalmente concedido. Tanto es así que a sus propios abogados los multó por abuso del derecho. Entonces, aquí la figura yo creo que está muy clara. Lo que necesitamos es que los actores judiciales operen de manera independiente. Mucho se ha dicho, Miguel, es que ¿por qué solo a los unos y no a los otros? Bueno, la idea es que ojalá estamos todos atentos de ver el caso INA Papers, estaremos todos atentos de ver cómo termina el caso, todos los que han englobado el expresidente ya Lazo, y no es que lo uno quita lo otro. Por favor, aquí estamos hablando de un tema en concreto. Jurídicamente, ¿procede o no procede este asilo? Creo que la respuesta está muy clara. Si es que no procede un asilo, no puede proceder ningún tipo de facilidad por parte del Estado ecuatoriano para que pueda salir, y por lo tanto no puede otorgar ningún salvoconducto. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que la opinión pública está muy clara en que el actuar de la Fiscalía en este momento procede conforme a derecho, y por lo tanto es muy importante que el actuar del Estado ecuatoriano se pronuncie justamente a favor de esta institucionalidad. Doctor Esteban Santos, dos hechos que publica hoy Diario Expreso de Guayaquil. El uno, un testimonio de un reconocido diplomático, ex canciller, ex alto comisionado de las Naciones Unidas, José Ayala Lazo, que dice a propósito del caso Glass: es hora de que el Ecuador manifieste su inconformidad a través de Cancillería o del mismo presidente de la República, para que además de que Glass se enfrente a la justicia, se respete la normativa interna y la internacional ante los países y sus sedes diplomáticas. Esto es una materia que debe ser respetada por todos, inclusive por aquellos países que por afinidad política conceden hospitalidad a perseguidos por la justicia. Debe expresar su descontento e inclusive su condena con notas de protesta, notas de reclamo, llamar al embajador a consulta, una gestión ante la propia presidencia mexicana y el llamado del embajador del Ecuador en México. Daría la impresión que hay mucha debilidad, mucho temor, mucho miedo en el gobierno y en la Cancillería actual, porque quisiera añadir, Diario Expreso publica hoy una encuesta con la ciudadanía donde pone: Jorge Glass debe ser entregado al Ecuador, y el 86,9% de los consultados dice debe ser entregado. ¿Le conviene al gobierno actuar a medias, con debilidad, no pronunciarse, dejar que se diluya el caso en la sede diplomática, o quizás mucho más audaz darle un salvoconducto, o tal vez tiene miedo de que Jorge Glass vuelva a la cárcel? Es decir, ¿no sería un gobierno débil frente a un caso diplomático? Yo celebro, estimado Miguel, que personalidades tan relevantes como el canciller Ayala Lazo se pronuncien de forma tan contundente a ese respecto. Quienes hacemos seguimiento justamente a las relaciones internacionales, al derecho internacional y a la política exterior ecuatoriana, siempre celebramos y vemos a nuevas a generaciones que nos preceden con quienes son los mejores exponentes y a quienes podemos admirar. Sin duda, para mí, Ayala Lazo es y pasará a la historia como uno de los mejores cancilleres que ha tenido el Ecuador. Celebro, como le repito, esa
esa frontalidad y lo directo de sus palabras. Yo he tenido algunos colegas en estos días con quienes creo que todos estamos en la misma línea. Creemos que el servicio exterior tiene que tener una postura muy clara, muy directa, no ambivalente. ¿Y por qué? Porque está en juego justamente la institucionalidad del Ecuador. El precedente que ya se dejó con Duarte fue nefasto. Recordemos que expulsamos, sí, al embajador de la Argentina en el Ecuador. El presidente Lasso entonces se mandó sendos insultos con el presidente Fernández y lo propio recíproco. Pasaron unos meses y luego, a puerta cerrada, de manera con la luz apagada y mucho más callados, retomamos relaciones diplomáticas con la Argentina. ¿Y qué pasó? Nada, en la absoluta impunidad. Eso no puede volverse a permitir. Creo que el Ecuador tiene esta obligación de ser un país que se respete ante una comunidad internacional y evidentemente ante sus connacionales. Y por eso creo, y yo también soy de los partícipes, que Cancillería tiene que tener una postura mucho más firme y mucho más directa en torno a lo que es el respeto al Estado de Derecho ecuatoriano. Consecuentemente, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Ser categórico, contundente o estar midiendo políticamente? ¿Le damos salvoconducto al señor? ¿Nos va a complicar más frente a esta alianza legislativa si va preso por acción judicial, por pedido de la Fiscalía? ¿No debiera ser mucho más claro, contundente y oportuno el gobierno ecuatoriano, enviar nota de protesta, llamar, como dice el ex canciller Ayala, llamar a conversación a su representante en México? Y yo entiendo la dubitación que empieza a darse en la opinión pública, porque este es un gobierno muy corto, porque necesito este acuerdo para que se aprueben las leyes, como ya se aprobó el día de ayer, la plan de ley de reforma tributaria económica urgente, y entonces no me puedo quedar sin los votos de A o B partido político. Por eso entonces yo estoy aquí para darle una respuesta técnica, jurídica, estimado Miguel. Está claro que un gobierno tiene que evaluar políticamente, pero, y este gran pero para mí, el Ecuador solo va a poder salir adelante de la crisis tan grave en la que estamos si es que tenemos un baño de verdad, si es que tenemos justicia, si es que hay esas reparaciones y si es que los ecuatorianos de calle sentimos que sin importar el sesgo, la persona va a responderle a una justicia. Eso es lo que hacen los países del primer mundo, más allá de usted esté a favor o en contra de un determinado político o de una determinada autoridad, que usted sepa que existe un Estado de Derecho. En este caso, creo que hemos sido muy claros, muy meridianos en torno al alcance de la Convención Internacional, en torno al alcance de lo que el Ecuador puede y debe hacer, y justamente la postura seria como Estado, porque de lo contrario volvemos otra vez a dejar estos nefastos precedentes que lo único que pueden hacer es dañar a ese tejido ya débil de la institucionalidad ecuatoriana. Es un reto muy grande, por supuesto, de Cancillería, pero quien dicta la política exterior sin duda alguna es el presidente, y entonces lo que estamos esperando es que tengamos una postura clara, categórica, determinante, para que justamente los Estados Unidos mexicanos sepan muy bien y reflexionen mucho antes de tomar esta determinación final. Doctor Santos, ¿sería grave para el gobierno en una disyuntiva el dejar que el caso se quede allí? ¿O sería mucho más grave el darle salvoconducto? O, como ocurrió, y usted bien nos hizo acuerdo, el caso de María de los Ángeles Duarte, sentenciada por cohecho agravado, caso sobornos, como lo fue Glass, que se salga furtivamente de la misión diplomática de México y se escape. ¿Sería grave para el gobierno lo uno o lo otro, dar salvoconducto o de alguna manera permitir? Tiene que haber controles para impedir fuera de la sede diplomática, no se puede entrar a la sede diplomática, pero al final permitir que se fugue el señor Jorge Glass. La seguridad está a cargo de la Policía Nacional, Ministerio del Interior. El señor Glass pone un pie afuera y quien está en responsabilidad de tener la seguridad ahí es la policía, el Ministerio del Interior, como le repito. Si es que se volvería a dar un escenario como el que pasó con Duarte, sería un bochorno, por decirlo menos. Sería un bochorno. Entonces, está claro que esa sede diplomática tiene que estar mucho más resguardada que lo acostumbrado. Sería un bochorno. Y del otro lado, estábamos hablando en lo técnico. Mal puedo yo entregar un salvoconducto porque estaría dando el mensaje equivocado, estaría dando un mensaje que sus sentencias son políticas, no jurídicas, y estaría mandando un mensaje de que cualquier persona que tenga contactos políticos en el exterior finalmente puede evadir a la justicia porque lo único que necesita es ver qué autoridad política de turno le podría dar este asilo o este refugio para poder salir campante en el exterior, seguir opinando de asuntos internos, que ese es otro tema inaceptable que las convenciones internacionales
Así expresamente lo prohíben. Usted no puede generar ningún tipo de grave conmoción social al interior del Estado y tampoco puede opinar en asuntos internos. El señor Correa, por ejemplo, esto es lo que hace todos los días y ahí tiene usted otro ejemplo de cómo el servicio exterior tiene que demostrar al Reino de Bélgica que solo el señor Correa, no solo que está mal concedido este derecho de refugio que le otorgó Bélgica, si bien es absolutamente libre, voluntario y discrecional del Estado el otorgarlo, usted tiene que entender que esto fue jurídico, no político como mal se lo ha intentado dar. Y aún más el ver cómo el señor Correa, por ejemplo, todos los días está directamente influyendo en una política interna y tratando de generar esta conmoción social interna, pues usted tiene ahí una respuesta técnica de cómo usted está incumpliendo la normativa internacional y de cómo, por lo tanto, Bélgica tendría que rever esa decisión. Y en el caso en mención, en este momento, ya lo hemos dicho. ¿Por qué México? ¿Por qué en otro país? Porque ya están mis coidearios en ese país y porque en este momento yo tengo un camino directo, una comunicación directa con López Obrador. Pero el Estado, los Estados Unidos mexicanos, también tienen la obligación de generar estos precedentes de que si bien yo puedo tener una visión humanista, una visión de ayuda, eso no puede en ningún momento ser entendido o tergiversado como un contubernio a amigos políticos para entregarnos y devolvernos estos favores. Eso sería inaceptable y le dejo con este mensaje, Miguel, porque el mensaje, el precedente que estaríamos dejando sería el equivocado, más aún en países amigos que lo que buscamos es justamente transparencia y justicia. Vamos a concluir este diálogo muy ilustrativo con usted, doctor Esteban Santos, pero usted se refirió al caso del expresidente prófugo en Bélgica, no solo que viene incidiendo en la política ecuatoriana, en la justicia ecuatoriana, con responsabilidades que debiera tener de acuerdo con el COIP, cuando en el caso Metástasis advirtió, y como bien dijo la fiscal general ayer, permitió que se fuguen jueces, abogados, procesados en el caso Metástasis, con la alerta que hizo. Eso quizás es obstrucción a la justicia, como se ha dicho, al advertir para que se escapen quienes están procesados por narcotráfico, doctor Santos. Pero por supuesto, no es quizás también, Miguel, yo creo que aquí estamos en la obligación de ser absolutamente claros y categóricos. Usted, señor, conocía de un hecho que no tenía por qué conocer y aún así decide salir en la plataforma pública, la red social Twitter, y decir, oiga, esto va a pasar y personas en este momento no están detenidas justamente porque usted fungió de campana. ¿Eso es un delito tipificado en el COIP? La respuesta rotunda es que sí. Y por eso, cuando yo he hablado con los amigos en el servicio exterior, les he dicho, ustedes creo que como política están actuando mal. Como procedimiento, digo, porque lo que el Ecuador estaba pidiendo es la extradición del señor Correa. Mal hacemos en pedir una extradición cuando en este momento el señor tiene la condición de refugiado. Lo que el Ecuador tiene que hacer en este momento es demostrar que esa condición de refugio no cabe al amparo del derecho internacional. Y una vez que se retire esa condición, pues evidentemente usted tiene que extraditarlo al Ecuador. ¿Por qué Correa se cuida tanto? ¿Por qué Correa viajaba mucho a la Argentina y ahora ya no va a viajar a la Argentina? Con Milei ya no va a ser así. ¿Por qué se va a Venezuela? ¿Por qué se va a Cuba o por qué se va a México? Porque sabe que esos países le van a, en este momento, los ejecutivos de esos países le van a seguir en esta tesis. Yo concluyo y lo pongo siempre como ejemplo. Fíjese lo que pasó en el caso Fujimori. Fujimori sale del Perú como presidente y tiene una orden de detención por crímenes en contra de la humanidad. Fujimori se fue al Japón y de repente dice, ya no soy peruano, ahora soy japonés. Y estuvo varios años en el Japón porque Japón dice, yo no puedo extraditar a mis nacionales. El señor sale como japonés e ingresa como japonés a Chile. Pues los chilenos finalmente, con la misma discrecionalidad, con el mismo imperium, dijo, oiga, usted para mí, puntos de conexión, nacionalidad efectiva, usted fue expresidente, usted es peruano y tengo una orden de detención y captura en su contra de un país amigo y por eso es que se le detuvo en Chile y en este momento pues fue devuelto al Perú porque recientemente fue liberado en otra sentencia muy cuestionada pese a la oposición de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces Correa sabe muy bien a dónde ir y a dónde no ir. Y lo que importa aquí es ser lo más técnico posible, Miguel. ¿Cuál es el alcance del derecho internacional y cuál es el rol que tiene que tener el servicio exterior justamente para velar por la responsabilidad que tiene un Estado en torno a su política exterior? Al doctor Esteban Santos, académico y jurista internacionalista, muchas gracias por ilustrarnos en un tema tan importante, el asilo diplomático y lo que está ocurriendo con el condenado por corrupción Jorge Glas de Espinel. Esteban, muy amable. Estimado Miguel, siempre un gusto ser parte del espacio.
Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad en el Ecuador, les anunciamos diálogo luego con el economista Abelardo Pachano y el economista Ramiro Crespo para hablar sobre la situación fiscal, la imagen internacional en materia económica y lo que ocurriera ayer con la aprobación en la Asamblea Nacional del proyecto de reforma tributaria de eficiencia económica y generación de empleos con 107 votos. ¿Cuánto puede ayudar a la crisis que vive el Ecuador? Lo despejamos luego de la pausa. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista